origen de las maldiciones y su cura. Hoy vamos a predicar sobre este tema. ¿De dónde vienen las maldiciones? ¿Cuál es el origen? La maldición es una barrera invisible que bloquea la llegada de las bendiciones. Las maldiciones son palabras comunes, corrientes, orales o escritas, pero están cargadas de poder sobrenatural negativo del espíritu malo. Pero las bendiciones también son palabras comunes, corrientes, orales o escritas, que están cargadas de poder sobrenatural, pero poder de parte de Dios. Poder de Dios. Esas son las bendiciones. Ahora, hay un texto que debemos nosotros analizar sobre este tema de las maldiciones, entendiendo que las bendiciones no son un pronunciamiento de buenos deseos. Las bendiciones no son el saludo navideño, que te vaya muy bien, aunque puede tener alguna carga espiritual, pero no es tanto desearle a alguien que le vaya bien, no es tener simpatía, no es desearle suerte. La bendición es una sobrenatural pronunciación. Es una sobrenatural pronunciación verbal de alguien con autoridad que genera destino de bienestar a la persona receptora. Eso lo vamos a ver en el curso del tema de esta mañana. Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El proverbista está comparando el viaje de las maldiciones con el vuelo de una golondrina, de una manada, de un grupo de aves migratorias que tienen dos nidos. Un nido está en Alaska y otro nido puede estar en el Ecuador o en Bolivia o en el Perú. Entonces, cuando hay mucho invierno en Alaska y el frío se vuelve insoportable, esa manada de golondrinas viaja por el aire. No tienen sistema de radar, no tienen sistema de navegación, no tienen mapas para poder ser guiados al nido que tienen en Bolivia. Pero llegan, la golondrina en su vuelo, dice, llega a su nido. Y cuando el calor se vuelve insoportable en el Ecuador, ellas salen del nido del Ecuador o de Bolivia o el Perú y arrancan a Alaska buscando la primavera o el verano en Alaska. Y llegan al nido. ¿Quién les dirige? ¿Cuál es el sistema de guía que las orienta? ¿Cómo hacen para que esas golondrinas que no tienen GPS, no poseen un sistema de localización global, no siguen rutas migratorias, no tienen radares, pero hay una fuerza, el instinto, hay una capacidad misteriosa en el cerebro de las aves que le van derechito al nido en el Ecuador? Entonces el proverbista Salomón está comparando la maldición, las maldiciones con el vuelo de una golondrina. Y así como la golondrina no es un viaje alocado, no es que ellas van viajando a la topa tolondra, saben dónde van a caer. La maldición es una fuerza que no viaja a la deriva, que no viaja de una manera loca, sino va direccionada, va específicamente orientada a alguien, a una persona, a una familia, a una ciudad,
a un país con una fuerza de destrucción, una fuerza negativa, un brazo oscuro que llega y afecta y enferma y acaba y destruye. Esa es la maldición. ¿De dónde vienen? Las maldiciones, primero que todo, se originan en Dios mismo. El primero en pronunciar una maldición fue Dios, y lo hizo en el episodio cuando le bendice a Abraham. Pero dentro de esas bendiciones le dice: maldeciré a los que te maldijeren. O sea que no todo lo que le relacionó a Abraham era bendición, 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 sino que hay un versículo que él dice: yo voy a maldecir a los que te maldijeren. Dios colocó una protección sobre el pueblo hebreo para que alguien que quiera maldecirlo primero analice las consecuencias que puede acarrear el estar hablando mal del pueblo de Israel, el estar profiriendo maldiciones al pueblo elegido de Dios. Eso se llama antisemitismo. Y todos los pueblos que han sido antisemitistas, como Hitler, Mussolini en el pasado, como Hugo Chávez, como ahora lamentablemente el nuevo presidente de Chile, Boric, el nuevo presidente de Chile. ¿Por qué tiene que decir que Israel es un estado terrorista y homicida? Ahí ya está comenzando mal. Ojalá que Chile no tenga que sufrir consecuencias porque Dios mismo ha colocado una maldición. Ha dicho: yo maldeciré a los que te maldijeren. Por eso nosotros debemos revisar en nuestro árbol genealógico si algún abuelo, si algún tatarabuelo ha maldecido a Israel, y eso ha acarreado una cosa negativa y que todavía está gravitando en nosotros. Debemos cancelar por si acaso cualquier persona que haya vivido antes de nosotros, abuelo, bisabuelo, que haya sido antisemitista, que haya maldecido a Israel. Eso puede habernos afectado de una manera indirecta. Esa es la primera origen, Dios mismo. La segunda origen, por ejemplo, Siria. Todos estos años, estas décadas pasadas, desde 1948, Siria ha maldecido, ha atacado con misiles, con tanques a Israel. Vamos a borrar del mapa a Israel los sirios. ¿Cuál es ahorita la condición de Siria? Un país en guerra civil acabado, en una miseria, una terrible situación. Se cumple, o sea que lo que yo estoy hablando en esta mañana no son cosas peregrinas. No son cosas que se me ocurrieron a mí, sino que están escritas en la Biblia. Maldeciré a los que te maldijeren. O sea, Dios mismo pronuncia una maldición protectora hacia el pueblo de Israel. Pero también las maldiciones son, juntamente con las bendiciones, el primer acto del pueblo de Israel cuando entran a la tierra prometida. Después de 40 años de vagar en el desierto, finalmente el pueblo de Israel cruza el Jordán y entra a la tierra prometida. Y lo primero que Dios les dice es que esta situación de las bendiciones y las maldiciones hay que pararles muchas bolas. No son cualquier cosa, porque Dios le da una orden a Josué que lo primero tiene que hacer al pisar la tierra prometida, al colocar un pie en la tierra prometida, es llevar al pueblo hacia el monte Ebal. El primer acto de ingreso, el primer acto de penetración a la tierra prometida, de posesión, no era ir a montar casas y a gozar y a crear empresa. No, era un solemne acto de bendiciones y de maldiciones. Le dice: te colocarás, pueblo, al pie de dos montañas. El pueblo, antes de entrar a la tierra prometida a trabajar, a construir casas, lo primero que tenía que hacer es pararse ante dos montañas.
el monte Ebal y el monte Gerizim. Y ante el monte Ebal el pueblo tenía que pronunciar maldiciones. Y ante el monte Gerizim el pueblo tenía que pronunciar bendiciones. Esa era la tiquete de ingreso. Ese era el acto protocolario de ingreso a la tierra prometida. Un momentico, nadie entra a la tierra prometida sin hacer ese acto. Y el pueblo de Israel obedeció, se colocó en manada, inmensa multitud, 3 millones de almas ante 2 montañas, la montaña de la maldición, la montaña de la bendición, y comenzaron a pronunciar. Y eso lo podemos leer en Deuteronomio 27, 15. Y ellos mismos hablaban, el pueblo: maldito quien se haga un ídolo, ya sea tallado en madera, fundido en metal, lo pongo en lugar secreto, creación de sus manos, de artífice, por tanto es detestable. Todo el pueblo dirá amén. O sea, la primera pronunciación de decir maldito aquel que hace dioses de madera, de barro, los baales. Y más que eso, estaba atacando el ocultismo, el tener una relación demasiado o una conexión con la brujería, con la hechicería. Ese es el contexto del texto. Y el pueblo dirá amén, dice aquí la palabra de Dios. O sea, Dios estaba prohibiendo adoración de otros ídolos. Lo que primero que hicieron los del pueblo de Israel cuando recibieron los 10 mandamientos es adorar un becerro. Cuando estaba Moisés todo ocupado y todo ayunando y el pueblo abajo adorando. O sea, el ser humano tiende a la idolatría. Entonces Dios colocó esa maldición. ¿Por qué Haití es pobre? Yo he estado en República Dominicana este año y el guía nos llevó por un lugar donde se podía ver Haití y se podía ver la República Dominicana bendecida, verde, próspera, mucha empresa, mucho avance, un país en crecimiento, a empleo, trabajo. Pero al frente, Haití, la misma isla, hay una división de la frontera y al otro lado un país pobre, acabado, terremotos, temblores, hambre, desempleo, miseria. Un país bajo maldición. ¿Por qué? Por el vudú, por otros dioses. El vudú es la adoración a tótems, es cantos a dioses africanos. Eso es. Y en 1700, cuando los franceses eran dueños de Haití, por eso hablan allí, en ese país francés, los haitianos se levantaron en rebeldía para independizarse como todo Sudamérica. Pero era muy duro acabar con los franceses. Entonces ahí los haitianos, los guerrilleros, fueron donde el brujo principal y le dijeron: queremos hacer un pacto con el diablo. ¿Cómo así? Sí, queremos un pacto. Si el diablo nos ayuda a acabar con los franceses, nosotros nos vendemos nuestra alma. Y todos esos guerrilleros de Haití vendieron su alma al diablo. Y el diablo efectivamente les ayudó. Les dio la capacidad militar de derrotar al ejército francés y los expulsaron. Quedaron un país libre, pero bajo maldición. Por eso que Haití no para de experimentar desgracias. Por eso que a Haití le vienen los temblores, los terremotos, le matan al presidente, la gente es miserable. No hay nada en Haití. El país más pobre de Sudamérica, aunque dicen ahora que el más pobre es Venezuela. La que me arregla las uñas, venezolana.
Le dije, ¿por qué te viniste le dije, ¿por qué te viniste de Venezuela? Y me dijo, Señor, me vi de Venezuela porque me aburrí 4 meses comer una vez al día, solo frijol con yuca. Una vez al día, mi esposo, mis hijos y yo comíamos frijoles con yuca y había que hacer colas, había que estar peleando a puño desde temprano con los que estaban queriendo aprovecharse de la cola y no hacer cola, ir y comprar. Y dije, yo no puedo más vivir así, me voy para Colombia. Y se vinieron los 4 hijos, una pareja venezolana. Llegaron a Colombia y cada que veían un frijol les vomitaban, no querían ni ver un frijol, porque comieron 4 meses ese grano. Entonces, ¿por qué Venezuela trajo esa maldición? Al maldecir al pueblo de Israel. Entonces las maldiciones no son esa fuerza alocada que le cae a este de una forma y al otro se le cae de una forma al azar. No es al azar. La maldición es dirigida. Es totalmente direccionada a la persona. Es algo invisible, como una golondrina que viaja al nido exacto y llega y afecta y destruye una persona, una familia, un país, una ciudad. Por eso el pueblo tenía que pronunciar ante el monte Ebal. Y dijeron, el versículo 18, maldito sea quien desvíe su camino a un ciego. El pueblo dirá amén. Maldito el que viole los derechos del extranjero, del huérfano, de la viuda. Y todos dirán amén. O sea, Dios colocó una maldición protectora para no maltratar a las viudas, no maltratar a los huérfanos, no maltratar a los débiles. Está diciendo, aquel que coge a un ciego y lo direcciona mal, le hace caer en una trampa, es maldito. ¿Qué está explicando el versículo? Que la maldición puede llegar a un gobierno que maltrata, a un gobierno que no hace justicia, ni al huérfano, ni a la viuda, ni al extranjero, y que ni siquiera a los ciegos los direcciona bien. Es una maldición muy peligrosa que puede gravitar sobre un gobierno. Pasó en Norteamérica, cuando los norteamericanos conquistaron a los apaches y a los sioux. Fue una batalla grande porque los apaches no se dejaban. Eran guerreros, pero guerreros de mucha capacidad. El ejército norteamericano sufrió muchas bajas peleando contra los sioux y contra los apaches, hasta que el gobierno les dijo, vayan y negocien. No podemos más pelear con estos apaches, son muy buenos para la guerra. Toda la vida en guerra, no, vamos a negociar. Y llevaron a un negociador a hablar con Jerónimo, el más grande guerrero apache. Y le dijeron, Jerónimo, no más guerra, como santos con la guerrilla, vamos a negociar, vamos a entregar las armas. Nosotros, el gobierno norteamericano, le ofrecemos a cada apache como un territorio por apache, creo que 1 kilómetro de tierra cuadrado, 1000 metros, porque Estados Unidos es grandísimo. Cada apache que entregue las flechas, que entregue las armas, habrá un tratado de paz y se le entregará 1000 metros cuadrados por familia de apache. Y los apaches dijeron, bueno, negociemos, listo, vamos a entregar las flechas, vamos a entregar las armas, hacemos la paz. Y cuando firmaron, los cogieron y los llevaron a la cárcel. No les cumplieron. Y así el gobierno americano le tomó el pelo muchísimas veces a los indios americanos, haciendo
unos tratados que nunca cumplieron, haciendo unas negociaciones que jamás llevaron a la práctica. Les dieron unas tierritas chiquiticas y los apeñuscaron y ni siquiera los protegían, iban y los mataban. Era una cosa muy mala, hasta que un brujo puso una maldición en la Casa Blanca. Porque aquí está escrito: no puedes afectar a un ciego, no puedes violar los derechos de un extranjero, la viuda, el huérfano, al débil. No se puede maltratar al débil, al indefenso, porque eso es maldición. El brujo fue y con sus tambores y con sus cosas colocó una maldición en la Casa Blanca. Y desde 1820, que fue la maldición que fue pronunciada, la maldición de 1817, que ese brujo colocó la maldición en la Casa Blanca, cada 20 años, impajaritablemente, moría asesinado un presidente americano. Usted vea la historia, analice si lo que estoy diciendo es peregrino o es histórico. Exactamente como relojito, cada 20 años. El primero fue Lincoln, que lo mataron viendo una obra de teatro, después de haber ganado la guerra de secesión. Y días antes la señora había hecho un rito ocultista. Entonces le abrió la puerta. Y la maldición del brujo apache funcionó por casi 200 años. Cada 20 años mataban a un presidente americano. Cada 20 años era relojito. Eso es la maldición. Hasta que Ronald Reagan, fue a hablar con Billy Graham, el grande predicador, y le dice: mire, yo soy consciente, yo soy el presidente que me toca morir, porque cada 20 años matan a un presidente. Ore por mí. Billy Graham lo primero que hizo es regañar a la mujer, a Nancy Reagan, porque ella le gustaba que le leyeran las cartas astrales, y él la puso finita. No me vaya a estar leyendo las cartas astrales. Las únicas cartas que usted tiene que leer son las cartas del apóstol Pablo. ¡Aleluya! Cartas de Pablo. Y hicieron una reunión de oración en la Casa Blanca con todos los pastores, un desayuno de oración que se ha vuelto ahora un evento anual. Pero con Billy Graham arrancó algo que nunca se había hecho, un desayuno presidencial en la Casa Blanca, y allí oraron los pastores, dijeron: hay bendición y no maldición, cancelamos toda maldición que ha estado llegando cada 20 años, asesinan a un presidente, y lograron medio romper, porque dispararon a Reagan. ¿Se acuerda? Ronald Reagan, presidente republicano, fue baleado saliendo de un evento en una tarde en la calle, pese a tener escolta. ¡Pa! ¡Pa! Pero la maldición se había cortado. Por lo menos la bala no llegó al corazón, se desvió, o sea que no murió. Ahora ya la han roto totalmente. Ya está rota esa maldición. Pero uno no puede maltratar a los débiles. Nosotros no podemos tumbar a nadie. Nosotros no podemos hacer un préstamo a alguien y tumbarlo. Usted no puede hacer un negocio con un débil y tumbarlo. Usted no puede maltratar a un débil, aprovecharse de alguien. Dice la Biblia que si lo hemos hecho, si aquí tenemos desafortunadamente alguien que ha tumbado a un amigo, a un familiar, usted que de pronto por avivato lo tumbó, puede que eso genere una maldición. Entonces uno tiene que restituir
Uno tiene que ir a buscar a esa persona. Dije, mejor dicho, te he afectado, toma, te pago los daños que te he hecho, porque la Biblia claramente dice: restituid al agraviado, restituid al agraviado. Por eso en África, en esas campañas de miles de personas, de millones, las personas que se convierten salen corriendo a devolver televisores, dineros, cheques, porque entienden que uno no puede afectar, maltratar, tumbar, porque aquí está escrito esa maldición. Habla luego de desviaciones sexuales. Más que todo condena, Deuteronomio 27, esos actos con familiares cercanos, papás violando a sus hijas, sexo entre hermanos, padrastros tocando a hijastras, no voy a detallar estos sórdidos versículos de la Biblia, pero estaba protegiendo la moralidad sexual del pueblo de Israel. Y las personas que abusan de niños, maldito. Luego Jeremías 17 nos habla de otra fuente. No solamente las maldiciones del monte Ebal, sino en tercer lugar se dice que hay una maldición aquel que confía en el hombre. Jeremías 17:5, así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. ¿Qué está diciendo? Es que nosotros no podemos tener personas que nos colaboren, claro que sí, pero la confianza nunca está en un político, la confianza nunca está en el hombre. La confianza para nosotros recibir bendiciones, la confianza para salir adelante es solamente en el Señor Dios Todopoderoso, que nos ha bendecido y que nos va a bendecir durante el año que viene. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de este versículo? El rey Sedequías. El rey Sedequías es el contexto. Cuando Jeremías escribe esto, lo hace en alusión a Sedequías, quien no quería aceptar que Babilonia iba a tomar Jerusalén. Jeremías le dice: ya no hay nada que hacer, rey Sedequías. Babilonia va a entrar y va a tomar todo Israel por los pecados, por la idolatría y por tantos errores que hemos cometido. Ya va a venir Nabucodonosor con sus ejércitos y nos va a llevar cautivos. No hay nada que hacer. Sométete a Nabucodonosor, acepta el destino, después nos liberará. Y Sedequías dijo: no, yo voy a hablar con el rey de Egipto. Y fue a hablar con el rey de Egipto y dijo: vengan, hagamos una alianza y vamos a combatir, vamos a pelear contra los ejércitos de Nabucodonosor, y no nos vamos a dejar de Nabucodonosor. Y le dice el Jeremías: no lo hagas, no resistas la voluntad del Señor. La voluntad de Dios, que la palabra dicha es: vamos a ser esclavizados por Babilonia. No pelees, no coloques tu confianza en el rey de Egipto. Entonces Nabucodonosor entró y acabó con egipcios, acabó con los ejércitos de Jerusalén, llevó cautivo a Sedequías y le sacaron los ojos. Ese es el contexto de este versículo: maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora bien, ¿cuál es la cuarta fuente de la maldición? ¿Qué tengo en mis manos? Un rollo. Les voy a explicar este versículo. Dice Zacarías 5: alcé la vista y vi ante mí un rollo que volaba. Alcé mis ojos, dice el profeta, y vi un rollo que volaba. Vi un rollo que volaba.
Y luego añade, ¿qué ves? Veo un rollo que vuela de 10 metros de largo por 5 de ancho. No era un rollito como este, era un rollote de 10 metros de largo, 5 metros de ancho. Era casi que como un helicóptero, una cosa brava. Y dice, esta es la maldición que caerá sobre todo el país. Según lo escrito en el rollo, alcanzará tanto al ladrón como al perjuro. Así que he desencadenado esta maldición para que entre en la casa del ladrón. Y aquel que jura falso en mi nombre se alojará dentro de su casa, la destruirá junto con sus vigas y sus piedras, afirma el Señor Todopoderoso. Yo le pregunto, ¿qué es este rollo? ¿Qué es lo que vio el rollo volante? Un rollo que vuela, un rollo que va por el aire y va y llega a la casa del perjuro y lo destruye. Llega a la casa, dice acá, del ladrón, aquel que roba, aquel delincuente, y dice que llega ese rollo y acaba con la casa de ese delincuente, de ese perjuro, dice aquí la Biblia. Yo he tratado de echarle cabeza. Hay misterios en la Biblia y he llegado a la conclusión que está conectado con el acta de decretos que Satanás tiene. Cada que nosotros hemos fallado, hemos pecado, ahí está el diablo anotando en un acta. Ese rollo es el acta. ¿Qué hace el enemigo? Según Colosenses, el enemigo tiene un acta y él tiene un bolígrafo. Y cada que nosotros hemos quebrantado un pecado en nuestra vida antigua, él, ni corto ni perezoso, lleva a cabo una contabilidad exhaustiva. Y es el acta de decretos. Y ese acta de decretos, el enemigo la muestra, es un rollo. Es un rollo que vuela ante la presencia de Dios y le dice, mira, fulano ha cometido esto, ha desobedecido en esto, ha tenido estos problemas. Y es el acta de acusaciones. Eso tiene que ver, está amarrado Zacarías 5 con Colosenses. El acta de decretos que el enemigo contabiliza, que el acusador lleva ante la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que las maldiciones nos afecten. Pero ¿qué hizo Jesucristo en la cruz? Dice que cogió el acta de decretos y lo clavó en la cruz del Calvario, y con su sangre preciosa ha borrado y ha eliminado el acta de decretos. ¿Cuál es la otra fuente de maldiciones? La fuente número 4 son los representantes de Dios en la tierra. Diga, los representantes de Dios. Los que tienen autorización de maldecir son los representantes de Dios en la tierra. Y lo voy a demostrar. Josué conquistó Jericó. Josué, con su fe, logró que las murallas de Jericó se cayeran, se desbarataran y entraron a conquistar. Y pronunció una maldición. Josué dijo, dice, en aquel tiempo Josué dijo este juramento: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva, Josué 6:26, a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, y que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. O sea que Josué, cuando destruye Jericó, deja esa maldición. ¿Cuándo fue eso? 1400 años antes de Cristo. Y Jericó estuvo destruida y sin reconstruir 4 siglos, 6 siglos. Quiere decir que el tiempo no borra la maldición. Imagínense, pasaron 600 años después de que Josué pronunciara y colocara esta maldición: maldito aquel que reconstruya Jericó. Sobre
los cimientos de su hijo mayor sea edificada, y cuando terminen de reconstruir, muera su hijo mayor, o algo así. Sí, primero el mayor, luego el menor. Pasaron 600 años y llegó un tipo llamado Jehiel. Primera Reyes 16:34. Jehiel de Betel reconstruyó Jericó, echó los cimientos al precio de la vida de Abiram, su hijo mayor, y puso las puertas al precio de la vida de Segub, su hijo menor, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, hijo de Nun. Habían pasado 600 años después de la pronunciación de esa maldición, y esa maldición siguió viva por 600 años. Y este señor que reconstruye Jericó tuvo que padecer la pérdida de sus dos hijos. O sea que los que están representando a Dios aquí en la tierra, tenemos mucho cuidado de pronunciar maldiciones. Hay una maldición que salió de la boca de David cuando matan a Saúl y a Jonathan. David escribe un canto fúnebre, y en ese canto fúnebre, 1000 años antes de Cristo, segunda Samuel 1:21, hay montes de Gilboa, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, que no crezca el trigo para las ofrendas, porque allí deshonraron el escudo de Saúl, allí quedó manchado el escudo de los valientes. Mire, para acá yo le explico. En ese monte de Gilboa, los filisteos mataron a Saúl y mataron a Jonathan. Allí murieron. Y este David pronuncia una maldición y dice: montes de Gilboa, nunca jamás haya rocío, nunca jamás haga lluvia, y nunca produzca fruto el monte de Gilboa. Si usted va a Israel, todo es verde, menos el monte de Gilboa. Hasta el sol de hoy, nada se puede sembrar, nada se puede cosechar. El monte de Gilboa sigue estéril. Han pasado 3000 años. Han pasado 3000 años desde que David pronunció esa maldición, y esa maldición sigue. El gobierno judío ha tratado de sembrar lo que usted piense, y no se ha podido lograr que el monte de Gilboa produzca algo. O sea que esa maldición tiene fuerza. O sea que los representantes de Dios aquí en la tierra están autorizados para pronunciar maldiciones. Jesucristo fue el más grande representante de Dios en la tierra, y un día tenía hambre y quiso comer, y metió la mano en medio de una higuera para poder comer, y dice que no era tiempos de higos, y como no encontró nada, maldijo a la higuera. Aquí yo me he roto la cabeza también. Yo he dicho: ¿cómo va a maldecir el Señor Jesucristo a una higuera que no da higos si no es tiempo de higos? Parece una irracionalidad. ¿Cómo se le ocurre al Señor Jesucristo maldecir a una higuera y exigirle algo que no es tiempo de higos? Hasta que comencé a entender que toda higuera, aunque no es tiempo de higos, da un prefruto, da unos pininos que se llaman nafal en árabe, el nafal, que son higuitos más pequeños, que no son los higos reales y verdaderos que van a dar fruto en su debido tiempo, sino que toda higuera tenía que proveer impajaritablemente el nafal, higos más pequeños. Y Cristo no está buscando higos, está buscando nafal, y no encontró nafal. Y de una manera científica, toda higuera que no da nafal tampoco va a dar higo. Es por eso que la maldijo. Y en 24 horas se secó. Y Pedro le dice: maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Y ese episodio
tiene una enseñanza tremenda para nosotros y una tremenda bendición si la entendemos. Le digo, tened fe en Dios. Si usted dijeran a esa montaña, quítate, y la dijeron de frente, le hablaran, quítate, y se quitaría. Utiliza Jesucristo el episodio de la higuera estéril para darle al cristiano la autoridad para maldecir todo obstáculo, para maldecir toda opresión que quiera venir a tu vida. No te deja progresar, no te deja avanzar, no te deja crecer. Y tú le puedes decir a esa montaña, quítate, porque así como Cristo hizo que la higuera estéril se muriera, los obstáculos de nuestras vidas pueden morirse por la autoridad que todo cristiano tiene para deshacer los obstáculos. O sea, el padre, el esposo está dotado por Dios para proteger su familia, pero también si no tenemos cuidado, podemos maldecir la familia y podemos pagar el pato. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, que mucha oración, para que nosotros los padres y los esposos tengamos cuidado con las palabras. O sea que los esposos tienen que tener mucho cuidado sobre lo que hablan. Nosotros estamos llamados, los padres, los esposos, los pastores, los profesores, jamás proferir maldiciones. Estamos llamados a siempre hablar palabras de bendición a los hijos, a los nietos, a la familia. Dale un fuerte aplauso. Y para terminar, las maldiciones pueden venir de los brujos y de los hechiceros. Ellos tienen poder. Por eso hay gente que los contrata. Pueden proferir, pueden hablar, hacer sus rituales. Fueron contratados. Balac contrató a Balaam. ¿Cuánto cuestas para maldecir al pueblo de Israel? Y Balaam tenía un corazón raro, medio cristiano, medio creyente, medio amor al dinero. Y por amor al dinero aceptó maldecir al pueblo de Israel, porque Balac no podía vencerlos militarmente, no podía acabarlos militarmente. Entonces contrató a un brujo, a un falso profeta, para maldecir al pueblo de Israel. Los amorreos maldecían desde las montañas. Ese era el modus operandi de los amorreos, siempre maldiciendo desde las montañas, desde los lugares altos. Y Balaam se colocó una montaña y allá estaba el pueblo de Israel, un valle muy hermoso con sus carpas, con sus ejércitos. Y él trató de maldecirlos, pero no pudo, porque Jehová cambió la maldición en bendición. Y yo no puedo maldecirlos. El Señor ha cambiado la maldición en bendición. Por eso no hay agüero contra el pueblo de Dios. Contra nosotros pueden contratar los brujos más caros de Colombia. Contra nosotros pueden contratar los hechiceros más sofisticados de Sudamérica. Pero ninguna maldición de los brujos y hechiceros tiene poder contra aquel que ha sido lavado con la sangre de Jesús de Nazaret. Dale un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret.